Y hemos vuelto, son las 15:27 en toda la República del Oeste. Estoy tirando verdades por Kamikaze Stream. Rocky con Urbano, ya pasó el señor Ale Di Donato bajo las nubes de Nápoles y se ha quedado, espero que no se nuble, ¿no? Sino que se quede con más sol que nubes. Él sabrá decirnos, porque también es un tipo que anuncia el pronóstico del tiempo, ¿no? También podemos decirlo. Sí, soleado en estos días, pero se viene otra seguidilla de días nublados. Sí, he visto. No. Pero He visto. a no perder la esperanza, no perder el optimismo. No, ya la perdí. ¿Qué? ¿Cuándo Ni la se va a poner ternura. feo? Una vez que pasen los días Sí. nublados, va a volver el sol, este frío se va a ir, Ah, va a venir la mañana. primavera y seremos todos felices. Ah, llueve toda la semana, me acaban de dar la peor noticia del mundo. Sí, sí, lo estuve No viendo. quería ser tan cruel, pero sí. Me voy a tomar una licencia en mi rol de conductor y le voy a ceder el bastón de mariscal al señor Ale Di Donato para que presente a la persona que ya se sentó y que ha desplegado, como nos suele suceder con estas secciones, es la primera vez que viene, obviamente, Así y esperemos es. que siga viniendo. Que usted lo presente, porque se conocen previamente a este programa y no de hace un par de años, sino estamos hablando de décadas. 30 años, Mirá, fácil. mirá, no sé, mirá. jardín de infante. No me quemes. Ah, un Jardín de montón. infante, sí. Y no es por vos que él está acá. Jardín de infante, primaria, después años, la vida, la vida nos ha llevado por caminos distintos. Cada tanto nos cruzamos, Sí. un saludito. Como sí, acá o- ahora. El verdadero hilo rojo era. Pero ¿no? hoy es compartir después de tanto tiempo. Podemos Tommy laburar, González, por favor. Lo del hilo rojo El- lo podemos laburar, por Sí, favor. sí. El Por- señor Tomás González, un aplauso para él, compañero peronista. Le agradecemos a Tati Guzmán Castiglia por prestárnoslo. Ahí va. No es que es de ella, Saludos, sino que nos lo compañera. presta para estos contenidos. Hoy nos viene a hablar de quién fue Monseñor Angelelli. Gracias, Tommy, porque veníamos hablando hace rato de que tenías que venir. Sos un tipo de los medios, sos un comunicador, sos un militante peronista, un tipo de la iglesia, ¿no? También hay que decirlo. Un saludo para mí, para Daniel Chávez, el director de Semanario Huellas. Estamos haciendo cositas ahí. Y sí, todo eso. Un González, nunca un González. Es verdad, acá ¿no? Es la primera hay vez que viene un González. González acá. Sí, sí, sí. Exacto, anonadado por este estudio, primera vez a vivo acá. De hecho, tuve un momento medio de la rubista porque encaré para otro lado. Claro. Pero nadie lo supo. Claro. Claro. Sí, yo lo vi. Ah, bueno, pero bueno, no fue al aire. No fue al aire, no lo fue al aire. Yo lo vi y me reí todo. Gracias por venir y preparar esto. Bueno, se cumplieron hace unos días un aniversario triste, ¿no? Porque fue el del asesinato de Monseñor Angelelli. Ya quiero decir que estoy editorializando para algunos que no creen que fue un asesinato, sino que fue un accidente de tránsito. Y no, fue un asesinato. Así que cuando vos quieras podés comenzar y lo que quieras decirnos, Tomás. Primero, sí, y antes sí. de arrancar, Sí. agradecerles a ustedes por este espacio y segundo quería traer a la memoria que quede también, porque me estaba acordando de otro compañero que ya no está. Estoy hablando de Raúl Coria, el negro Raúl Coria. Él era periodista de Hurlingham, ciudadano ilustre, declarado por el Consejo Deliberante de Hurlingham, y junto con él hacíamos un programa en Hurlingham, por Radio Web La Cortada y por la red de Medios del Oeste. Un saludo a Pablito Bin también, que está por acá. El programa era el informativo regional. Sí, recuerdo, claro. Y él era fue el primero que me abrió la puerta, me dijo: Negrito, el aire es tuyo, haz lo que quieras. Y entre esas cosas hacíamos cosas como estas. ¿no? Perfiles. Perfiles, historias. De hecho, tenía una columna con un nombre súper original, se llamaba Un día como hoy. Súper original. Y el negrito, con una generosidad o irresponsabilidad, depende de cómo lo vean, me decía: mandale vos. Así que traerlo también en homenaje, también desde el otro lado, escuchándonos. Muy bien, muy loable de tu parte. Y a la par, a veces, viste, las frases hechas y de una efeméride, como un día como hoy, a veces uno le busca como la vuelta para que no sea el cliché, y a veces lo simple tiene esa potencia justamente de lo simple. Así que un día como hoy me parece que era un gran nombre para una sección. Sí. Porque se lo entiende todo el mundo. Bueno, le faltará vuelo creativo, pero a la par, lo pongo entre comillas, Claro, ¿no? quizá no esté Pero a la par es buscando ser potente. creativo, Claro, sino mi búsqueda hacia otra. Es informativo, claro. Así que, Tommy, muy bien estos saludos. También a Pablo Bin, saludaste a todo el mundo. Sí, somos muy... Bueno, el oeste es así. El oeste es así. Y cuando quieras, Monseñor Bueno. Angelelli, lo primero es, como lo describíamos en el flyer y en el link del programa, ¿quién fue Monseñor Angelelli? Monseñor Angelelli, lo primero que se viene a la mente para conceptualizarlo es un grito en el desierto.
Fua. La Biblia habla, Tranqui. tiene una figura, está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya toma forma y dicen es Juan el Bautista, ¿no? Es un profeta, dicen soy la voz que grita en el desierto. Grita, por un lado, porque denuncia, esto hacen los profetas, ¿no? Denunciaban las injusticias, pero también anunciaban la buena noticia. Claro. Yo creo que Angelelli fue eso en el desierto de La Rioja, ¿no? Con todo cariño, lo del desierto, y saludo a la gente. No sé si hay algún riojano del otro lado escuchándonos, comenten, por favor. Pero sí, Angelelli, a todo esto, si les parece, vamos con la primera imagen que tenemos. Ahí, Juan, atento, claro, porque vino con material, se preparó material audiovisual. Así son nuestros Bastante. columnistas. Ahí vemos a Ay, un pequeño. No, me muero, el a un trabajo pequeño- de archivo. A un little Quique. es un bebé. Casita Dos Aguas. Exacto. Claro, Enrique, chalecita. No. Enrique Ángel Angelelli Carletti, Pará, nacido. necesito que veamos todo. Mirá esos zapatitos, mirá esas mediecitas. Claro, mirá el mantel. Esto es mucho más adelante. Él nace en 1923. Claro. ¿Sí? Hijo de inmigrantes italianos. Nace en la ciudad de Córdoba. Es cordobés. Cordobés, hincha de instituto. Hincha de instituto, la gloria. También inaugurando una suerte de tercera posición. Porque ¿viste? Vos vas a Córdoba, ¿sos de Belgrano o de Talleres? Claro. Instituto, pa. Puede ser Ah. de Racing Club, también Ahí puede va. ser. No sé quién es el rival de instituto, después si alguno comente por ahí, pero sí, él nace hijo de inmigrantes italianos campesinos, Sí. Origen humilde, recontra humilde, vive la mayor parte de su vida en una ciudad, hoy es un barrio residencial, en Villa Eucarística, que está al sur de la ciudad de Córdoba. Eucarística. Villa Eucarística. Bien, así ya se llama. estaba destinado a ser un monseñor él. Bueno, y como estas cosas, yo suelo decir que, porque mirá, la crianza de un niño no es solamente la familia, sino que además es la comunidad que te cría, el Sí, club de claro, barrio. claro. En el caso de Angelelli fue un grupo de religiosas donde él estudió también, las hermanas adoratrices españolas, lo digo bien, que daban clases, que era una suerte también de contención social para la gente de ahí. Él ahí se forma, y ahí vemos la otra imagen. A los 15 años ingresa en el Seminario Metropolitano de Córdoba. Él empieza a formarse ya no solamente espiritualmente, sino que intelectualmente. Claro. Todos los que lo cruzan a Angelelli dicen un capo. Un cuadrazo. Un cuadro, exactamente, un cuadro. Laboraban como se decía, una buena carrera eclesiástica y demás, ¿no? Ahí están en las distintas instancias de su vida, en las dos de abajo ya ordenado sacerdote, y ya ahí empieza Angelelli a perfilarse no solamente como lo que sería el sacerdote que tiene sus funciones, una parroquia y demás, sino que él, el último año de teología que estudia, se va a Roma. De hecho, él se ordena sacerdote en Roma. Mirá. Se ordena, se especializa. ¿Cómo está Italia hoy? Sí, tremendo. Aparte, hijo de inmigrantes italianos, mira, no sé de dónde No. venía la familia Angelelli, pero si llega a venir de Nápoles es tremendo esto. A ver. Seguramente. Comenten, Sí, sí. comenten, ahí, tiren data. Seguramente porque eran los tanos del sur. Él, en Europa, y lo voy a decir de esta forma, flashea con una sección en particular que se llama la JOC, Juventud Obrera Católica. Mirá. O sea, ya empieza a perfilarse Angelelli, ¿no? En esto de acercar iglesia con la vida misma, encima de la vida de los trabajadores. Él conoce al fundador de la JOC y él trae esa experiencia, la trae. Suena a fiesta electrónica. Joc. Vamos a la JOC. Sí. La JOC. Pará, Una funda una revista, se empiezan a llamar como josistas. Josista, sos josista, comunidad. Se genera una comunidad con la juventud obrera. Se organizan, hay Se algo, hay organizan. un germen organizacional ahí. Porque acá es donde empezamos a ver, porque las cosas no nacen de una generación espontánea, sino que esto empieza a ubican a León XIV, el actual Papa. Sí, claro. El antecesor, León XIII, Ujú. ¿sí? Es el primero que empieza a escribir sobre la cuestión obrera, empieza a relatar, todo lo que tenía que ver con cómo miraba la Iglesia a la Revolución Industrial, a los avances tecnológicos. Con sus encíclicas, ¿no? Es uno de los primeros que empieza como a meterse en la cuestión ahí geopolítica incluso. Recontra. Sí. Después de la experiencia del Papa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no dijo nada. Ese fue un Papa que
Bueno. medio que pasó ahí desapercibido. León XIII empieza a escribir a finales del siglo XIX. O sea, del siglo XIX ya vienen laburando esto. Y bueno, la JOC, los círculos católicos de obreros también, el sindicalismo católico. para Claro. decirlo de Ahí alguna va. manera. Es una forma de responder, a decir, bueno, está bien. La Iglesia dice que la Iglesia no es para nada condescendiente con el capitalismo, lo denuncia las problemáticas, las consecuencias de eso, ¿no? Dice, bueno, empecemos a organizar para contestar a esto. Desde el sindicalismo también, hay que decirlo, un poquito también para frenar al comunismo, ¿no? Como diciendo, che, si esta agenda no la tomamos nosotros, la van a tomar otros. Y él se mete de pies y cabeza. Pero ya ven que ya se empieza a perfilar. Todo esto es la precuela, ¿sí?, del Angelelli que ahora conocemos. ¿Sí? Todavía no es obispo. En la década del 60, la imagen número 3, en la década del 60, el Papa Juan XXIII, Sí. San Juan XXIII, lo nombra obispo auxiliar de Córdoba. ¿Sí? Juan XXIII, yo me río, ¿no? Porque Juan XXIII, cuando lo eligen, fuentes no oficiales, lo marcaban. Vieron que siempre hay todo como un halo, ahora con la película Cónclave y demás, como que hay detrás de la elección de un papa. Sí. Claro, como que hay todo un entramado político también dentro de la iglesia. Que ese Sí, fue- mucha rosca, muchísima diríamos. Bueno, dicen que dicen, Sí. yo solamente soy un repetidor de esto, que lo eligen a Juan XXIII, a Angelo Giuseppe Roncalli, italiano, también de un origen muy humilde, casi como Angelelli, lo eligen como dice, este va a ser un papa de transición. Claro. Como que lo ponemos ahí para que... El interino. Exactamente, un full interinato. De Sí. hecho, él era un papa, creo que si no era el cardenal de mayor edad cuando lo eligen. Claro, para que se muera rápido. Para ser gráfico, digo, un poco así. Lo ponemos ahí y salimos tocando después. Un Lionel Scanoli. Totalmente. Bueno, Claro, entró como Scaloni, bueno. que nadie lo quería, y que era ahí un interino. Resulta ¿Y que qué pasó? ¿Qué pasó? El Papa de Transición te clavó un Concilio Vaticano II. Claro, es ese papa, tremendo. A ver, obviamente en la imagen número 3 lo vamos a ver a Angelelli ya como obispo y participando del Concilio Míralo. Vaticano II. Si tuviera que ponerle un... Me mata toda la pompa, ¿no? De la vestimenta Bueno, y demás. Pero si tuviera que yo Sí. ponerle un... A ver, Los primeros trans travestis eran los curas, olvidate. Todo Italia es colorido, ¿viste? Sí. todo Italia es colorido. Sí. Si tuviera que poner... a ver, vos tenés que explicarle, che, ¿qué es un concilio? Lo más cercano que se me ocurre es como una reforma constitucional. Ok, mira, Ok. mira, o sea, uno es concilio porque pareciera que la gente se junta a hablar, en este caso los cardenales, no, se juntan a reformar la iglesia, básicamente. Es una asamblea, ¿sí? El formato de esa asamblea, se Sí. discuten, se hacen documentos y demás. Lo característico de este Concilio Vaticano II es que por lo general los concilios eran como para instituir dogmas de fe, o para corregir ciertas cosas que se decían. Renovarse, ¿no? Ante la modernidad de los tiempos. Claro, bueno, pero este fue eminentemente pastoral. Pastoral suena a pastorear y es exactamente eso. Es decir, bueno, cómo anunciamos el Evangelio en el mundo de hoy, década del 60, pasaron más de 100 años más o menos del último concilio. Entonces, te imaginas que tuviste, entre otras guerras, 2 guerras mundiales. Sí, sí. No sé, pestes, Sí. crisis sanitarias, crisis económicas, Bombas atómicas. bombas atómicas, Claro. avances tecnológicos, científicos. Bueno, ¿qué tendrá la iglesia para decir? Algo tiene que decir. En ese momento era la iglesia que más feligreses tenía en el mundo. Exactamente, a mí lo que me fascina de esto, de la figura de Angelelli, es que cuando se habla de los curas en siempre los pobres, o Sí. la iglesia, no sé, Mujica, por ejemplo, Sí. ¿no? Pensamos en el padre Mujica. Mujica era un niño de Gel y Oves, de la alta alcurnia, que tuvo que desandar todo un camino. Angelelli no. Angelelli era un hijo de tanos campesinos del Villa Eucarística, Córdoba Adentro. Claro, sí. Se hizo de abajo. Entonces me imagino que cuando llegó, decían, che, ¿sabes qué? Estamos pensando que la iglesia tiene que ir por este lado. Angelelli habría dicho, y sí. Y sí, Claro. chango. Sí, tiene que acompañar a la gente humilde. Ahora bien, justo en esa imagen que veíamos había como una iglesia, ahí las catacumbas se llama, catacumba, realmente es una iglesia metida ahí abajo, las catacumbas de Domitila. Esto en el Vaticano.
esto es en las cercanías del Vaticano. ¿Por qué? Estamos hablando de una ciudad que tiene casi 2000 años, ¿no? La ciudad, bueno, o más, ¿no? Porque el Imperio Romano viene desde antes de Cristo. Así que sí, estamos hablando de... Catacumbas, porque hay que decirlo, la Iglesia Católica, el cristianismo nació proscripto, Claro. nació perseguido, entonces se metía por ahí. Hay mensajes para vos, Tommy. A Tati ver. dice, Tomás es de Perón, aguante esa banda. Silvia Domínguez, Ahí va. hola, ¿cómo va? Felicitaciones por el programa, abrazos a Tommy. Y Tati dice, quiero decir que me encanta el sticker de GP del celular de Tomás, que es Generación Patriótica, ¿no? Es el espacio político al cual perteneces. Un saludo a los compañeros de las compañías de Generación Patriótica de Buenos Aires y de toda la República Argentina, donde estamos. Yo quería hacer un experimento porque como Kamikaze no solamente informa, sino que también educa. Les vamos a enseñar a ustedes a hacer un manso clipardo, un insane ass Rilarium leviosa, porque Nati, de manera súper orgánica, me va a preguntar ahora, para que quede así, Pregúntale. ¿qué fue el pacto de las catacumbas? Tengo una duda. ¿Qué fue el pacto de las catapumbas? Catacumbas. Está bien, y catapumas, está bien. Hay gente que cata Pumbas, pumas también, es pumbas. verdad, pero bueno. Los cazapumas. De los cazapumas, no cacen pumas, viejo. De los Hakuna Matata. El pacto de las catacumbas, así como suena, es un documento que fue firmado en eso donde estamos viendo, las catacumbas de Domitila, por alrededor de 40 obispos, en su mayoría latinoamericanos, entre ellos Angelelli. Este documento, durante las sesiones del Concilio Vaticano, fue todo esto, se comprometían a llevar un estilo de vida austero, es decir, a no tener, entre otros puntos, son 13 puntos, no los voy a leer todos, pero dice, entre otros, no poseeremos, hablando por los obispos, no poseeremos inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria a nuestro nombre. Si fuera necesario tenerlos, pondremos todo a nombre de la diócesis, a la iglesia local, o de las obras sociales caritativas. Nada a nuestro nombre, dice. No estaban tan en contra de los comunistas, la verdad, me parece. Y hay algo. Y más en la época de la Guerra Fría, ¿no? Paciencia, ya vamos a llegar. Claro. Dice, también, siempre que sea posible, confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a una comisión de laicos comprometidos. Los laicos son la gente, no sé si todos acá están bautizados. Yo no. Pero podés serlo. Los laicos son los cristianos bautizados. Yo soy profundamente cristiano y humanista, así que a mí el cristianismo me entró por Te el está lado bautizando, de la mirá. doctrina peronista, así que va por ese lado, Con Tommy. el bautismo y creer en Jesús. Estamos, arte y sobra. sí. Dicen, bueno, viene alguien y dice, bueno, mira, Ale está bautizado. ¿Sabes qué, Ale? Viene Angeli y dice, vos te vas a encargar de la comunicación. ¿Qué? ¿Yo? Sí, vos. Claro. No, pero Sí, yo vos, no sé. Ale. No hace falta tener carrera Bien. episcopal, Creo por que así puedo decirlo. con eso. Estoy. Pero escúchame, claro, vos estudiaste comunicación, el otro estudió Derecho, el otro estudió Finanzas, encárguense, dice. ¿Crees en Jesús? Adelante, es como cuando a los caballeros les decían, vos querés defender esto, bueno, cualquier caballero te puede hacer caballero, ¿viste? Te hace con la espada así y listo. Me parece bien. Otro Mucho punto Game of Thrones, interesante, Sí, otro punto mucho. interesante dice, haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todo el hombre en todos los hombres. O sea, vamos a promover, ¿no?, que se promuevan leyes en pos del bien común. Esto es abrir la iglesia a la ciudadanía en general. ¿Fue en esta época, Tommy, en la que dejaron de hablar en latín y se ponen a hablar en cada idioma para que sea más cercano a la población? Sí, y ese fue uno de los puntos que, pero al día de hoy, esto es para otra columna, ¿no? Pero al día de hoy sigue habiendo discusiones sobre eso. Es verdad, si ustedes tienen padres, abuelos, tíos, gente de esa pre-62, pre-60s que iban a la iglesia, le van a decir, sí, la misa se daba en latín y quien presidía la misa, el obispo, el cura, estaba de espaldas. O sea, el visto, ¿no? Claro, Bueno, totalmente. en realidad estaba mirando, supongo que a Jesús. Jesus Había Christ. toda, sí, la misa tradicional tenía todo un significado. Yo banco que soy old Old school, school, sí, sí. y estoy para que hablen en Alto Valirio en las, También, claro. en las iglesias. Pero Valirio. pero el latín, de aparte, decir, bueno, pero ¿por qué hablaban en latín? Y también fue una decisión, vamos a decirlo, populista, porque en su momento cuando se instituyó era la lengua Común del imperio romano, claro. Entonces también es como, bueno, che,
Ya pasaron unos buenos 1500 años. Podemos pensar otra cosa, pero hasta el día de hoy hay. Pero está lindo cuando lo tensiones hacen. Y en todo- Esos son los cánticos, pero todo, Pero es en en todo, latín. en Toda todo la esto riqueza. se enmarcaba la trayectoria de Angelelli. Viene de ahí Angelelli, con esta formación de doctrinaria eclesiástica. 100%. De Claro. hecho, él se especializó en derecho canónico, que es como las leyes que rigen a la iglesia. Entonces, no era un improvisado. Algo sabía, pero bueno, todo esto le empezó a generar algunas tensiones a Angelelli, porque en el medio pasan cosas, y es que un grupo de curas sale todo esto se estaba dando en las sesiones del Vaticano, y salen como a bancar estas reformas. Los zurditos. Empieza a bancar esta reforma y era tipo, bueno, pero no es la voz oficial. Tipo, ¿no? Desde el arzobispado de Córdoba, el obispo titular de la iglesia, medio que lo llama a corregirse a los curas, los invita, ¿cómo se dice? Los A invita ordenarse. de buen amor. Ordénense, viejo. Claro, Sí. eso. Angelelli sale a bancar a los curas porque también eran la idea que él bancaba, ¿no? Y aparte eran instrucciones del Vaticano en un punto, ¿no? Claro, pero eso fue, digamos, no estaba oficializado, Ok, no estaba cerrado, ok, era ok, como, ok. estamos en veremos, no hagan esto. ¿Qué pasa con Angelelli? Esto lo digo yo, me hago cargo. Lo exilian. Lo exilian. De Angelelli. Córdoba. Le sacan las funciones administrativas, no lo podían echar. El único que te puede cambiar de lugar siendo obispo es el Papa, ¿no? Pero le empiezan a sacar, le sacan las funciones administrativas. Como Sí. cuando te quieren echar el laburo, Sí, ¿viste? sí, Que no, sí, que sí, no sí, te, sí. no te dan, no me están dando trabajo. ¿Por qué? Che, acá hay muchos mensajes para vos. Te van rompiendo Luciana los Fernández dice, aguante GP y Tommy. Obvio, vamos Generación Patriótica, dice Leila Romero. Vamos Tommy. Francisco Manuel, aguante Tomás y Generación Patriótica. Pero sí hay que tener una Generación Patriótica. Es que sí, me gusta el nombre, porque tiene que haber una nueva generación. Sí, totalmente. No te emociones. Estoy emocionada. Se emociona. Y se está emociona. bien, dejala Y que sí, se o sí, emocione. sí, es verdad. No, pero viste cuando dice no llores, es como, en realidad sí llora. Es como una... Si hay que querés cambiar, llorar, llorá, hay que cambiar ya el lo dijo- modismo, lo claro. dijo la Sí, UA. sí. Y Déjale, mientras Juan. Tommy sigue leyendo, decimos que tiene una remera del Diego puesta y todo tiene que ver con todo. Monseñor Angelelli, compañero Monseñor Angelelli. Siempre tengo a mi lado mi Dios. Sí, claro. Que hay que decir, tiene una calle en Morón, Monseñor Angelelli. Calle Que Angelelli. es la que está lindando al estadio nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón. Para seguir, ¿no? con Con- su pasión futbolera. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Angelelli? ¿No? Decíamos, lo exilian, le empiezan a sacar las funciones, lo terminan mandando de capellán a Villa Eucarística. De capellán, o sea, vuelve el profeta. Pero él era obispo. Claro, Vos de decís, obispo a capellán es... alguien podría decir, bueno, le bajaron el precio. pero él no, él dice, voy a cumplir las mejores funciones. Hay algo, ¿no? De cuando te están cascoteando de volver a los orígenes, de volver a tu casa, ¿no? A todo esto es el año 60 y pico. 64. O es sea esto. que él ya conocía la existencia de Juan Domingo Perón. Digo, como para hacer un paralelismo histórico de Argentina. Y en esto que decía Perón, ¿no? Ese general romano exiliado, ya que nombramos a Roma, al Vaticano y demás, que lo mandan, era un general, y cuando llega a la ciudad, enojado, el emperador le dice, vos tenés que ir a limpiar las calles y las... Epaminondas. Sí, bueno, ese era el nombre, no me acordaba, gracias. Las calles y las literas de toda Roma, obviamente las literas era donde la gente hacía caca y pis. Y Perón decía, citando a este mito o historia, no sabemos si es verdad, que nunca la ciudad de Roma estuvo tan limpia y ordenada porque, claro, no importa del rol en el que te degradan, sino en la tarea en la que realizas. Imagino que Angelelli, de obispo a capellán, también realizó una tremenda tarea ahí en Villa Eucarística. Los hombres hacen a los cargos y no al revés. Sí, todo esto él siguió. Angelelli siguió desarrollándose, se empieza a juntar con otros obispos que pensaban como él, y capaz algunos nombres les empiezan a sonar. Jaime de Nevares, Jorge Novak, Miguel Ezein, todos Sí. que aparte estaban en zonas bastante periféricas, la Patagonia. ¿Pero conocía a Perón? Él ya sí, obviamente, él tenía ahí una... Eso te iba a decir. En un contexto estamos hablando década del 50, juventud obrera y demás, él empieza a ser un actor social de mediación. Empieza a mediar entre los trabajadores y la patronal, porque el Estado era un Estado de facto, digamos, no te homologaban un contrato de trabajo. Él empieza también, dicen, a proteger a gremialistas perseguidos por la fusiladora del 55, ¿no?
En la década del 60 también en una Córdoba industrial del 60, o sea, la Córdoba de Luz y Fuerza, la Córdoba de Esmata, la Córdoba... La que culmina en el Cordobazo, ¿no? Claro, y todo eso, Angelelli es un actor activo, valga el juego en el nombre, ¿no? Está metido ahí. En 1968 finalmente lo designa Pablo VI, otro papa, obispo de La Rioja. Ahí va. Lo designan obispo de La Rioja. Tenemos un video para ver de un documental que es Angelelli, la palabra viva, de Fernando Spinner y de Víctor Laplace. Gran documentalista, Víctor Laplace. Y peronista, claramente. Se Gran mete por documentalista. esos intersticios el señor Además de Laplace. ser un gran actor, Sí. pero no lo tenía como Mirá, documentalista. Qué bueno. A ver, otro documental recomendado para hoy, además del de Ale Di Donato, ¿eh? Angelelli, la palabra viva. El primer conflicto se desató apenas 4 días después de la toma de posesión del obispado, cuando Angelelli se presentó en el diario El Independiente y tuvo una larga entrevista con el entonces director, Alipio Tito Pauletti, quien era un comunista convencido y que sin embargo se convertiría luego en un entrañable amigo y colaborador del obispo. En esa entrevista, el obispo puso la cuestión social en el centro de sus preocupaciones. Subrayó claramente que debían combatirse las causas del subdesarrollo, el hambre, la ignorancia, la miseria. Con Tito eran grandes amigos, coincidían en muchas cosas, coincidían en lo social, totalmente. Una vez hablando así, yo dije que no nos poníamos de acuerdo porque nosotros éramos ateos. Entonces me refería a Tito y me dice, callate, negra mierda, ¿qué va a hacer vos? Vos sos el ateo más cristiano que conocí en mi vida y este otro gordo también. Cuando él llega como obispo, ingresa por la nave central de la catedral y en los bancos había chapas de bronce con los nombres de las familias más prominentes de La Rioja. Y si el pueblo iba a la misa, bueno, eso tenía que ponerse a los costados porque esos bancos estaban reservados para cierta familia. Entonces, caminando, mira y dice, ¿y eso qué es? Y le explican, porque son donaciones, y se vuelta y dice, ya, me sacan todo, todas esas chapas. Esta es la casa del padre. Tranqui. Un semblante de cómo era Angelelli y cómo entra, ¿no? Imagino a la catedral riojana. Tranqui, o sea, ¿qué voy a hacer los primeros días? Me voy a juntar con comunistas y voy a ponerme de punta a las familias más poderosas de La Rioja. Sí, sí, sí. Claro, es como, che, hacemos algo para cuando asumos, sí, pero tranqui. Bueno, esto. Decía que no tenía pelo, si no lo hubiese tiroteado. El pelado, como lo llamaban cariñosamente. Tommy, acá hay varias cosas que me quedan por lo que decía el muchacho que claramente lo conoció y era amigo y le dijo, vos sos el ateo más cristiano que conozco. Y qué loco, ¿no? Porque hay un montón de ateos y ateas que se reconocen ateos y ateas, pero que tienen en esa cuestión el germen de la cristiandad a través de lo comunitario, de la comunidad. De ahí hay una enseñanza del evangelio y de la idea de estar juntos y juntas y hacer esa acción social, porque la acción social viene también de la iglesia. Es el sentido de comunidad. Ahí va. Es recuperar el sentido de comunidad. Sí. Porque lo que empieza a ver justamente Angelelli, que a todo esto él, no deja de ser un hombre de iglesia. Porque, Claro, pero no, ¿qué eso pasa? seguro. Pero ¿qué pasa? Las misas o las celebraciones más relevantes, quizás la misa de Nochebuena, la misa de Navidad, la misa de Pascua, en vez de hacerlas en la catedral, se mete monte adentro y la hace entre los establos, con las vacas, las ovejas corriendo. Así llega la gente del campo también. Y eso es lo Claro. que empieza a acercarlo justamente. El lema de su escudo episcopal, los obispos y los sacerdotes también, pero los obispos tienen su heráldica, tienen un escudo. Esto en los papas también se ve, donde lo diseñan, como el logo de Kamikaze, por ejemplo, y todo eso significa algo, ¿no? Su lema episcopal era justicia y paz, como el lema marcando cuál era su línea
pastoral. Si decimos La Rioja, si decimos los 70, si decimos gobierno, ¿sí? La foto, decimos la foto número, está por ahí, hay una peregrinación, una procesión, ¿sí? Con el gobernador electo de La Rioja en 1973. Tal vez el riojano más famoso. Me imagino que sí, creo que todos ya saben de quién estoy Carlos hablando. Saúl. Yo voy preparando. Sí, su arma para agarrarse. Pensaba también en La 4C es la foto. 4C, que mirá, hay está- 4C, tremendo. Ahí está enmarcada. Sí, porque además alguien tiene que pensar en la producción. Sí. Está muy bien, está muy bien. Te dicen, no, sí, buscame la foto, tal, Sí. que no sé qué. Che, Es la 4C, Juan Manuel. por favor, Claro. alguien que piense en la producción. Alguien que piense, ahí está. Por favor, esa es la foto cuando asume Sí. en la Catedral de La Rioja. El monseñor es el que está todo ornamentado, el monseñor Angelelli. Exactamente, Mirá. hablando ahí en las escalinatas. Y un chadazo que después se ponía a bailar unas cumbias, a cantar unas Claro, cumbias. 2 mirá. metros medía con esa gorra. No, digo el que tiene también. gafas negras. Ah, también, bueno. Adentro de la iglesia. Ese era de la AAA, después nos dimos cuenta que con... Angelelli, pero full pueblo, esto de Sí. todo lo que, vamos, lo que es ahí está. No, tremendo. Y bueno, pero era el gobernador en ese Tiene momento. más patilla que cara. Era un gobernador picante, Menem, en ese momento. Después hay un video, hay una entrevista que le hacen hace poquito, la volvieron a pasar, una entrevista, un reportaje que le hacen el 4D, en donde le preguntan a Angelelli, contexto, elecciones del 73. Sí, claro. Asume Héctor J. Cámpora, presidente Sí. de la Entonces, Nación, asume Carlos señores, entre comillas, Menem feudales, el 4D. Eso aprovecharon debe que el venir obispo después, iba a compartir que también ese momento tranqui tan- responden después los Menem, pero le preguntan a Angelelli cómo va a ser la relación con un gobierno democrático, veniendo un gobierno de facto, era, ¿sí? De la NUCE. Exactamente, los últimos coletazos de la NUCE, él agarra ahí la diócesis de La Rioja. A mí me gusta esto, ¿no? Marcar esto, Tommy, que estamos en ese contexto sociopolítico en la Argentina, ¿no? Dictadura de Onganía, dictadura de la NUCE, la vuelta de Perón, obviamente el auge de las guerrillas tanto urbanas como suburbanas de Montonero y el ERP, bueno, los 49 de la primavera, días de la primavera camporista. Estamos en ese contexto y él muy cercano, ¿no? A esas ideas y no tanto en defensa de la dictadura. Él era un actor social y hacía también de vuelta a la iglesia como mediando, se volvió un mediador porque todos los demás actores estaban deslegitimados. Claro. El Estado todo intervenido. El sindicalismo ya en esa época también fragmentado entre sí, porque si bien había una figura que era la de Perón, pero también qué peronismo, ya en esa época... Lo hablamos ya el otro día no con Pietro Paolo, nuestro profe de historia peronista, ¿no? Que Bandor, que Rucci, que las 62 organizaciones, que se va todo armando ahí. Obispo, Ahí por va, último, quisiéramos saber cuáles son los planes que para el futuro tiene su obispado en relación, si es que existe alguna relación, nosotros sabemos que sí, queremos que lo diga, si usted quiere decirlo, con el gobernador de la provincia. ¿De qué manera entre gobernación y obispado se puede llegar a poner a La Rioja en el lugar que le corresponde, simplemente? Bueno, yo diría que desde un primer momento, desde que el actual gobierno se ha hecho cargo de nuestra provincia, hay un permanente y armónico diálogo. Diálogo tiene que ser armónico, por otra parte, ¿no es cierto? Y cada uno desde su esfera específica, tratando de aunar esfuerzos, porque el único objetivo es buscar la felicidad de nuestro país. Ahí va. De manera que sigue ese diálogo y tendremos que cada vez ahondarlo más, pero no por una razón romántica, sino tratando juntos de analizar los problemas y juntos, vuelvo a repetir, desde nuestra competencia específica, buscarle las soluciones. La Iglesia no puede vivir marginada de la historia y marginada de nuestro pueblo, sino que tiene que caminar, vuelvo a repetir, desde nuestro pueblo, entregándole a aquella que por misión divina tiene. Por lo tanto, las relaciones con el gobierno y las relaciones de quien tiene que caminar juntos. Y tenemos que caminar juntos, no solamente la Iglesia en su jerarquía con el gobierno en lo que significa la autoridad, sino todos, tomados de la mano, diríamos. Juntos hacemos el camino. Para la felicidad del pueblo, claramente, y para solucionar los problemas de la población, en este caso riojana.
juntos hacemos el camino, caminar juntos, algo que se le escuchaba muy seguido a Francisco, ¿no? Para que nosotros lo empecemos. Esto es de 1973. Ya lo venía diciendo Angelelli. Allá veíamos otro video que pasaba antes de este, pero que fue, bueno, el devenir de cómo salía esto. Él decía, juntos hacemos el camino, spoiler, sale mal. Sale mal. O sea, no se llevaban bien y después no se terminan de llevar tan bien. Hay mensajes para vos. Sabrina Mazzini, vamos Tommy, qué lindo es reconocer el laburo territorial que sigue cultivando el apostado, conquistando la militancia de Perón y de Evita. José Daedo, Jesus es la pronunciación en inglés. En latín es Jesus. Leo Moyano, con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. Vamos a banda, aguante compañero Tommy y a todo el equipo. Gracias, Leo. Recordar a Wenceslao, que era puntano y cooperativista rural militante comprometido socialmente. Y Tati, no, pero acá dice, soy Nicolás, pero acabo de notar que comparto el perfil de YouTube con mi esposa. Y bueno, eso también es el matrimonio. Quería decir que Tomás es el uno en estos temas en Morón. Mirá la presión que te meten. Es verdad igual, ¿eh? Lo certifico. Es un bien ganancial la cuenta de YouTube. Claro, bueno, hay que ver a quién le queda. Bueno, aquí no voy a decir que pasa luego porque no queremos que pase nada luego. Que si pasan cosas buenas. Claro que sí. Tommy, te quedan 20 minutos para que vos también vayas manejando ahí tu participación. Tiempo. Bueno, entonces vamos con el otro experimento que que esta vez le toca a Ezequiel, que me va a preguntar de manera súper espontánea. Sí. ¿Qué fue Codetral? Tommy, ¿qué fue Codesal? Codesal fue un árbitro, creo, si no me equivoco. Pero Codetral fue la Cooperativa de Trabajadores Rurales Amingueños Limitada. Con ese nombre. Para, necesito de nuevo. ¿Cómo? Amingueños. Cooperativa de Trabajadores Rurales. Sí. Amingueños de Aminga, el pueblo de Aminga. Ahí va. Limitada. Fue un proyecto de organización rural que auspició el Movimiento Diocesano Rural y Angelelli, el propio Angelelli. O sea, la Iglesia Católica organizando a los trabajadores en pos de un objetivo: expropiar el latifundio a Salini. Oh, qué bien. Expropiar latifundio, mirá de dónde viene. Bueno, un poco lo que dijo Quintela el otro día, ¿no? Será expropiado lo que se tenga que expropiar. Quintela, gobernador riojano. Mirá de cómo hacemos un hilo con la actualidad y con la historia de hace 50 años atrás. Para que se den una idea, el latifundio a Salini ocupaba alrededor de 70 hectáreas, que para un pueblo, la mitad del pueblo de Aminga era ese latifundio. Tremendo. Propiedad de la familia Salini, quienes, lo explico rapidito, a fuerza de la usura y del abuso de los propietarios se quedaron con 38 fincas. Y además el 70% del manejo del riego del agua. Entonces, claro, se quedaron con la tierra. Se quedaron con el trabajo porque trabajaban, la gente pasó a trabajar para Salini, con lo que implica el trabajo rural, se imaginarán, y se quedó con recursos naturales. Claro, sí, un monopolio en el pueblo. Y además de 38 fincas también pone el precio que le va a pagar al trabajador. Sí, sí. ¿Cuál fue el proyecto? Entonces, todo esto es pre-Menem, digamos, pre-Menem en La Rioja, pero el proyecto era expropiarlo para generar una cooperativa de viviendas. Y me voy imaginando que todo esto a la sociedad de la alta alcurnia, nariz parada riojana no le gustaba, ¿no? Y bueno, y ahí pasaba, ¿no? Ahí, si podemos ver el otro video, que son los incidentes de Anillaco y el saqueo de Aminga, que es lo que pasaba, todo esto entonces, en el medio. Los señores, entre comillas, feudales, aprovecharon que el obispo iba a compartir ese momento tan rico y tan fundamental para la gente, que es el día de su fiesta patronal, y entonces armaron todo un circo. Cuando ya era la hora de la misa, aparece la voz de un parlante sobre una casa, dirigiendo toda una manifestación de gente. Ellos decían que todo había sido muy espontáneo, pero se ve que no tan espontáneo fue porque había un altoparlante con música militar de fondo, las marchitas militares, y diciendo en definitiva, ¿no es cierto?, no vayan porque ese obispo es comunista. Les dieron de beber, de más a muchos de los peones para que estuvieran así medio entonados y poder, bueno, llevarlo de las narices hacia donde ellos quisieran, ¿no? Y fabricaron toda ahí una cuestión de como que el obispo venía a sacarlo al padre Virgilio. Entonces, movilizar a la gente en defensa del padre Virgilio. Y con toda esta motivación, despotricaron contra el obispo y lo atacaron.
lo atacaron con tierra, pedradas, ¿no? Se picó. A tal punto que, bueno, que el obispo tuvo que suspender el oficio religioso y buscar la forma de salir y sacarlo a los otros 2 curitas. Después entonces del disturbio, de echarle tierra, de rechazarlo al obispo, de apedrearlo, se fueron envalentonados, un grupo de los que estaban allí, a Minga, que queda a unos 5 o 6 kilómetros, que era el lugar donde vivían las religiosas. Y también estaban los muchachos del movimiento rural católico, que estaban capacitando a todo este grupo de peones rurales para formar la cooperativa, ¿no? Y se decían unos a otros, algunos con unos vinos encima, vamos Me gusta que lo aclara varias veces. violarla a las monjas, a correr a estas monjas que han venido a cambiarnos la religión, ¿no? Ay, Y Dios entonces mío. buscaron la casa de las hermanas y entraron y rompieron todo lo que hallaron, las camas, los papeles, los libros, ejemplares de la Biblia y del Nuevo Testamento, y entraron hasta un pequeño espacio donde rezaban, estaba el sagrario con las hostias consagradas, y también destrozaron todo. Quiero aclarar algo. Esto lo hizo gente que se autopercibía católica. Sí, eso te iba a decir. Había una tensión ya desde los tiempos del primer peronismo entre el cristianismo popular y las altas esferas. Y otra cosa, estamos en esta época en la que se decía que había una infiltración comunista fuerte en nuestro país, ¿no? Pero digo, esta gente, no fue una revolución comunista, atea, no fue la Revolución Francesa. Esta la gente eran católicos, o autopercibidos católicos, persiguiendo otros católicos. Sí, que no les gustaban los cambios que estaban habiendo en la iglesia y los que llevaba adelante Angelelli. Ahora, decían que el obispo era comunista. ¿Era comunista o era peronista? ¿Qué ideología o doctrina tenía para vos, Tommy, el monseñor? ¿O era un profundamente cristiano y humanista? ¿Dónde lo adscribirías? Mira, yo... casi se me había pasado, pero digo, el concepto este de la opción por los pobres. Ok. Francisco en Evangelii Gaudium, que es de los primeros documentos que saca, dice que la opción por los pobres es antes que una categoría cultural, social, política, es una categoría teológica. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que está ruteado en el corazón del Evangelio. La teología es la interpretación de los textos sagrados. Sí, total. Entonces, pensemos esto, la opción, si eso está ahí, la opción por los pobres es la norma. Y la anomalía es alejarse de la opción por los pobres. Para cualquier ser humano debería ser así. Para cualquier ser humano. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que el problema siempre de la iglesia, no sé si es la iglesia per se, sino los adeptos. O sea, yo siempre digo lo mismo. Yo no sé si soy atea, agnóstica o lo que sea. Yo creo que no tengo un problema con Dios ni con la religión. Tengo un problema Dios tiene un problema con vos. No, tengo un problema con sus fanáticos, que no lo interpretaron bien. Porque Claro, no también, es como también. que siempre Terminan volvemos a eso, lo mismo. terminan eso Claro. que vimos recién, ¿no? Sí. La imagen 4F la vamos preparando porque volviendo a Coetral, bueno, empiezan a pujar. Menem en campaña toma la bandera de Coetral, dice: respetaré la voluntad del pueblo, la ley sancionada será promulgada. 3 doritos después se acabó Coetral. Y sí, claro. ¿Por qué? Porque mandan el proyecto, llega a la legislatura, pero entre gallos y medianoche lo trocan por otro proyecto que lo presentaban, creo que el radicalismo, con una sección del PJ Mira. disidente, para expropiar el latifundio. Lo expropian, pero ¿qué hacen? Lo parcelan y se lo entregan a particulares. ¿Y eso? Esto marca el final. Ok. El final de Coetral y el derrotero de la relación Menem, iglesia, gobierno. En el medio lo quieren correr, o sea, hablan con la iglesia argentina para correrlo a Angelelli. Angelelli, ¿qué hace? Pide a la Santa Sede, pide al Vaticano un auditor, que lo vengan a auditar. Sí. ¿Sí? Si estoy haciendo las cosas mal, vení, mostrámelo, guacho. Si mi presencia acá, yo estoy convencido de lo que hago ahora. Si mi presencia acá es motivo de escándalo, bueno, ven, que yo le ofrezco al Papa mi renuncia, ¿no? Al año siguiente... Jugó fuerte, claro. Sí, yo ni curto con los políticos de acá. A mí me mandan de allá. Sí. Dice, el único que y otra cosa que hace es a lo que es el consejo de sacerdotes, cómo se ordenan ahí, también Angelelli le presenta la renuncia a ellos. ¿Quién era el Papa en Yo quiero ese saber momento? cómo están las monjas. igual. Pablo VI. ¿Cómo? ¿Cómo están las monjas? ¿Cómo quedaron las monjas después de todo esto?
Mirá, esos testimonios, Pocho Brizuela es el que cuando hablaba y contaba eso, hoy es secretario de Derechos Humanos de La Rioja. Mucho tuvo que ver en lo que vino después que la declaración de Beato, de Angelelli. Claro, fue hace poco eso. Que fue de 2019. Claro. Eso. Entonces dice, bueno, si estoy haciendo las cosas mal, que vengan y me lo digan. Bueno, la auditoría sale bien, lo bancan, al otro año viaja, lo ve a Pablo VI. Era el Papa que estaba en ese entonces, el mismo que lo ordenó, que lo mandó a La Rioja. Pablo VI no solamente que ratificó su gestión, que lo recibió, a Angelelli le lleva regalos de La Rioja, le lleva patay, le lleva aceitunas. Con que te lleve una aceituna riojana ya está. Le lleva un poncho, creo que también. Sí, algo así. olvidate. ¿Qué hace Pablo VI? No solamente que le dice, está bien, gestión aprobada, porque todos los años los obispos van a rendir cuentas, digamos. Sí. Esto era más o menos esto. Le hace 2 regalos. Una carta pastoral al pueblo de La Rioja y le regala un cáliz. Un cáliz, la copa del mundo. Sí. La copa donde celebra el cura, pero te la regaló el Papa. Claro. O sea, ya está. Ahí está, es el símbolo. Más espaldarazo que eso, imposible. ¿Ese cáliz sigue estando en La Rioja o...? No encontré imágenes de claro. eso, pues, pero tengo entendido que sí, que sigue estando, estará en algún museo o algo, pero ya está, o sea, no hay más apoyo que ese. Tommy, 10 minutos y entiendo que nos vamos acercando hacia el final de la historia viva de Angelelli, ¿no? Porque después, claramente, cuando es asesinado, se forma toda una, como le dicen ahora los pibardos y las pibardas, todo un lore alrededor de eso, y por eso también hoy estamos hablando de Angelelli. Vamos a la imagen número 5, en el medio pasan cosas, 1976 es el año, 24 de marzo, es destituida Isabel Perón, presidenta de la Nación. Es destituido Carlos Menem, va preso. Claro, sí. Y se suscitan los siguientes hechos. El 18 de julio secuestran, torturan y asesinan a Gabriel Longueville y a Carlos de Dios Murias, sacerdotes franciscanos. Una semana después, lo mencionaba en el chat, matan a Wenceslao Pedernera enfrente de su familia. Ya aclaramos para quien no entendió la fecha o se le pasó. Estamos hablando ya de la última dictadura cívico-militar, es la dictadura asesina, la más asesina que tuvo este país, es en ese contexto y en los primeros meses. Exactamente. Y en el 4 de agosto, ahora sí, de 1976, se dirige Angelelli viajando en su camioneta junto a Arturo Pinto. Creo que tenemos un video donde cuenta, esa es la imagen del otro día, del accidente de Angelelli. Y Arturo Pinto, sacerdote, ex sacerdote, después cooperativista y compañero de Angelelli, es un sobreviviente. Nosotros veníamos conversando, yo venía medio perfilado mirándolo un poco al obispo, conversando de las cosas que esos días habían pasado. Imprevistamente, sin haberlo, yo que venía medio perfilado hacia el hacia el obispo, vi de pronto que un vehículo nos alcanzaba a gran velocidad y nos cerró el paso. Nos obstruyó intencionalmente el paso, lo cual lo último que yo recuerdo, y después hubo así como una estampida, como un reventón. Y bueno, perdí el conocimiento hasta el día siguiente que yo salía de Chemical para Córdoba. Rápidamente fue cercado el lugar y según testigos, las Fuerzas Armadas se hicieron presentes y no permitían ni que los curas lleguen para auxiliarnos. La palabra de Arturo Pinto, sobreviviente del asesinato. Chamical era donde servían Longueville y Muria, los sacerdotes asesinados. Ellos venían de celebrar misa para recordarlos y dicen que viajaban en la camioneta con carpetas porque estaba investigando Angelelli la muerte de los que ya sabían. Ahí había ya algo, además de toda su postura política. Exactamente. No solo investigando la desaparición de estas personas que acabábamos de ver, sino, insisto, su postura política al frente de la Iglesia y el obispado riojano. ¿Qué dice el informe policial? Bueno, que presentaba fracturas en las costillas y una lesión en el hueso occipital, producto de del golpe con un objeto contundente. Que podía ser pasado, según esta gente, por un choque, ¿no? Claramente. Claro. Las primeras investigaciones no llegan a nada. Vuelta a la democracia en el 86, dan un veredicto de que había sido un homicidio, leyes de punto final y obediencia de vida mediante, la causa se cierra. Va a tener que
va a tener que pasar mucho tiempo hasta el 2014, cuando Muchísimo tiempo. 2014, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez son condenados a cadena perpetua por el crimen de Angelelli. Menéndez, que era interventor de Córdoba, Angelelli lo va a ver para pedirle por el secuestro, la desaparición de unos activistas también de la diócesis. Dicen que Menéndez, lo que le contesta a Angelelli es: Monseñor, es usted el que tiene que tener cuidado. Se manejaba así esta gente, claramente, ¿no? Tenían el dominio total de la Argentina a fuerza de fusiles y sangre, claramente. Antes del 2014 hay una imagen, la imagen número 7, que quiero que mostremos a dos personas, a dos hombres. Aparentemente la historia los muestra enfrentados entre sí, ¿no? Pero cómo sus acciones fueron preparando el terreno para llegar, ¿no?, a la verdad. Me refiero a Néstor Kirchner, en ese entonces presidente de la Nación, y a un cardenal Jorge Mario Bergoglio. Mirá. Mirá cuánta juventud. Dos tipazos de la historia reciente argentina, ¿no? Claramente. ¿Cuál fue el hombre gris? Aparentemente, bueno, claro, aparentemente enfrentados entre sí. Kirchner en 2006, 2 días antes de cumplirse 30 años de la muerte de Angelelli, en ese entonces todavía accidente, decreta duelo nacional. Y Bergoglio celebra una misa en la Catedral de La Rioja cuando se cumplen los 30 años y cita, entre otras cosas, recuerda la imagen de Angelelli y cita una frase de Tertuliano, ya que estábamos hablando del Imperio Romano, un padre de la Iglesia de ese entonces, y dice: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. ¿Se entiende? Está poniendo la imagen de Angelelli como un mártir. Sí. Alguien que matan, alguien que no muere en un accidente, lo matan. Sí. Cuando todavía no estaba desarrollada la causa judicial. O sea, ya De se hecho, empezaba a sospechar que sí, pero... De hecho, 2014 es la condena. Sí, claro. Antes de eso, Bergoglio, ya Francisco, desclasifica y manda a la justicia 2 documentos para ayudar a la investigación. Una carta que le escribe Angelelli al nuncio, al embajador Pío Laghi, de la iglesia, diciéndole, contándole todo esto y diciéndole: che, ¿qué onda? Palabras más, palabras menos, me van a matar. Claro. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Otro tema de Andrés Calamaro. Así, esto termina así, ¿no? De hecho, antes de eso, le habían dicho a Angelelli: andate, porque esto termina con vos, andate. Dicen también que lo que dijo es: el pastor no puede abandonar a las ovejas, y se quedó. Sí, sabiendo el riesgo que corría, claramente. Esto termina con la justicia diciendo fue homicidio, y la iglesia en 2019 declarando beatos a Angelelli, a Gabriel Longueville, a Carlos de Dios Murias y a Wenceslao Pernia, beatos, venerados por la Iglesia Católica. ¿Qué significa ser beato? Significa que es un, vamos a decirlo así, están en el camino de la santidad. Claro. Sería una instancia Es el menos. Okay. Exactamente. Sí. Que a diferencia de, viste que siempre dice que es alguien que realiza milagros, entonces esos milagros son corregidos. Cuando vos sos mártir por la iglesia, ya sos considerado en camino hacia. Claro, la porque santidad. fue asesinado cumpliendo funciones del obispado y de su servicio. Murió en servicio. Claro. Sí. Qué loco, ¿no? Porque uno no... A ver, es toda una institución, la iglesia, no estamos diciendo nada, pero tiene toda esta simbología que es muy potente. Yo quería finalizar, Sí. ¿no?, con esta columna para cumplir con el tiempo. Tenemos unos minutillos más, no muchos, pero tenemos. Quería compartir porque ante todo, Angelelli, aparte de ser todo lo que fue un prolífico poeta. Mira. Escribía poesía. Hay un libro de poesías y de homilías también, Angelelli, para ver. Y él escribió, yo quería justamente cerrar con Poesía. este poema, se llama El hombre proyecto de pueblo. Mira, explícito. Mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino, que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Es barro que busca la vida, es agua que mezcla lo nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor del pueblo. El pan que en el horno florece es para todos, amigos. Nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. Porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo, porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo.
déjenme que les cuente lo que me quema por dentro. El amor que se hizo carne con chayas y dolor de pueblo. ¿Saben? Lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. Beato Monseñor Enrique Angelelli, presente. Monseñor Angelelli por Tomás González, compañero del peronismo moronense. Tremendo, porque aparte de esto que decía Angelelli en el poema, el hombre se hace encuentro, ¿no? Esto que venimos hablando, de encontrarse con otros, de hacer comunidad, de participar activamente de la vida comunitaria, de que el pan tiene que ser para todo el pueblo. Para todo, o sea, es muy que potente. nadie se crea más que nadie. Que nadie se crea más que nadie. Bueno, muy potente. Y está bueno esto, Tommy, que hacemos no solo con vos, sino también de traer figuras de nuestra historia reciente, porque no están tan difundidas. No. Tal vez en ciertos sectores, obviamente, quienes militamos, quienes nos interesa la historia, quienes nos interesa esa parte, la historia lo tenemos, pero también es algo que debería popularizarse aún más y por eso también son importantes los medios de comunicación. Me parece que eso es muy interesante y te cito a vos con esto de un día como hoy, si bien no fue hoy lo de Angelelli, esa sección que vos tenías en la cortada web me parece que es muy importante para este tipo de cosas, así que celebramos fuerte que hayas venido, hayas trabajado todo lo que trabajaste. Se trajo una carpeta tremenda, Tommy, para hablar de Angelelli. Así que muchísimas gracias, Tommy. Y si, trabajando. y si les gustó, Sí. ya saben. Te podemos volver a invitar. Ya saben, sí, y la gente que está del otro lado, si les gustó, suscríbanse, colaboren con este espacio, porque está todo hecho a pulmón. Y también, si les gustó, los invito, hago extensa la invitación, a que dejen en los comentarios de qué hablamos la próxima, si hay alguna persona, puede ser de la historia argentina, de la historia de la iglesia, de acontecimientos nacionales o externos, pero que tuvieron que ver con la nación, porque Kamikaze está lleno de grandes personas que hacen, bueno, todo esto que ustedes ven acá, y que es una buena ocasión para poder interiorizarnos, ¿no? Con nuestra historia y con la historia de los otros. Nos encanta que digas esto, nos llega al cuore y además eso, ¿no? Pensar que estamos haciendo algo piola o importante, capaz que no es, pero sentimos que sí. Ale no habló mucho durante esta etapa del programa, pero Ya sí me hablé gustaría. bastante en mi columna. Pero y sí me además gustaría. estaba escuchando. Eso sí, pero justamente Sí, me estaba gustaría tener escuchando ahí una atentamente. opinión final sobre tu participación, porque ya te vas, y sobre esto que acabamos de vivir. Mira, yo además de la alegría de saber que me iba a encontrar acá con Tommy, me convocó esa pregunta, ¿no? Ujú. ¿Quién fue, quién es Monseñor Angelelli? Porque obviamente ¿Sabías, uno tenías tengo alguna data? el nombre Claro. o de La calle, Morón, claro. no solo la calle, no hace falta estar muy interiorizado en el tema como para que te suene el nombre, ¿no? Sí. Te suene familiar. Pero toda esta historia no estaba al tanto de nada. Así que gracias. Bien, o sea que fuiste uno de los Fui tantos que se. Tuve el privilegio de escuchar la columna acá en vivo e indirecto. Claro, claro que sí. Nati. Yo, como saben, siempre si hay algo sanguinario y tortuoso en nuestra historia, me interesa saberlo, así que Claro. más que agradecida. Claro, claro. No por lo tortuoso, sino porque pienso todo el tiempo... Sí, la historia de la sangre en nuestro país, ¿no? Claro, porque además pienso todo el tiempo en lo cíclico, que es todo, ¿no? Lo tildaron de comunista como para desprestigiarlo, todo lo que sucedió, esto de los católicos buscando a otros católicos, y pienso en esto, en lo que el presidente ahora está diciendo que cualquiera puede ser un terrorista, que cualquiera puede ser un comunista, que cualquiera puede ser un infiltrado, y bueno, esos son los temores que después nos dicen exagerados, o nos dicen, no, aguante el jabo, que vos no entendés nada, y No, en no, la realidad... violencia de este país es Y en tremenda. realidad la historia, cada vez que uno más conoce de la historia, más, no sé si la palabra es miedo, pero como que te despierta las alertas de lo que está pasando actualmente, y me parece que es muy importante saberlo. Y es que yo creo que detrás de todos esos exabruptos lo que hay es miedo. Sí, pero del miedo puede salir algo malo también. por eso- Sí, totalmente. Claro, Por eso digo. Pero yo voy al desprestigiar, ¿no? O sea, él nunca se expresó. Primero que ser comunista no es ni fue jamás un delito, es solo una ideología política. Claro. Que dentro de su ideología política es que todo el mundo tenga las mismas bases. Sí, no es un insulto. Y No es un insulto, no es nada grave, pero sacando eso,
con lo peligroso que se lo señala. ¿Qué? Nada, digo que si pensamos en que ser comunista es prestarle atención o pensar en el pobre, o hay un pan, un plato de comida, dividirlo, lo que fuera, también está la vara está bajísima. Y si hasta Larreta para Milei es zurdo, Bueno, ya estamos pero en es que eso, claro. ese es el problema. Jesús fue el primer comunista, fue una diva porque usaba vestidos y pelo largo, y además fue el primer ser humano, bueno, ser celestial en realidad, que haya sido traicionado por los israelíes, con lo cual la verdad que hay que tomar más de Jesús y la gente debería saber más de la Iglesia Por Católica. los fariseos, claro. Dice que sí, Tommy. Jared Leto, estaba pensando en Jared Leto, como decía, pelo largo. Sí, claro, todo. sí. Es Se una venía- diva, sirvió de diva, pero viste que en los se colegios, venían yo porque a la siempre cabeza. son cosas que yo pensaba cuando era chica y ahora las puedo expresar porque tengo un micrófono y sé un poco más a lo que va, como por ejemplo esto, en los colegios católicos o en todo lo que tiene que ver con la dictadura era como no, el pelito cortito. Los colegios Claro, y parroquiales. veías a Claro. Jesús, che, macho, le A vas a Jared cortar Leto el- le cayeron algunas denuncias, Sí, ¿puede ser? sí. En un documental de la BBC. Ya está Loli Carregal acá en Kamikaze Stream. En breve vamos a tener música en vivo con ella. Tremenda voz. Gracias, Yes. Tommy. Gracias, Ale. Gracias, Gracias a toda la gente que está del otro lado bancando. Te manda saludos María Villanueva. Te dice felicitaciones, Tommy. Escuchamos música y luego, Loli Carregal acá endulzándonos los oídos. Claro que sí. Musiquita en vivo. Claro que sí. Gracias.